Amables y muy queridos televidentes del canal Nuevo Tiempo, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia. Estamos muy agradecidos también fundamentalmente de nuestro Dios que nos da este tremendo privilegio de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Si está siguiendo la señal del canal Nuevo Tiempo o nos está viendo a través del sitio web www.nuevotiempo.org. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y después de esta brevísima pausa ya estamos nuevamente, amigos, junto a ustedes para iniciar en nuestra temática del día de hoy, especialmente para quienes están por primera vez sintonizando nuestro canal y nuestro programa en particular. Queremos contarles de que estamos estudiando desde un tiempo a la fecha tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pedro, y que está llena realmente de importantes consejos prácticos para nuestra vida como cristianos que estamos viviendo en este tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos invitarles para que ustedes puedan participar con nosotros. Si tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, le invitamos para que también la tenga consigo, de tal manera que vaya junto a nosotros ahí viendo los textos que vamos a analizar. Tengo en este momento el privilegio de poder presentarles a nuestros invitados, el pastor Horacio Rodríguez, nuestro panelista permanente acá de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bienvenido, pastor. Gracias. Y también a nuestro invitado especial que nos acompaña en esta oportunidad. Se trata de nuestro amigo Miguel Maldonado, estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista, ya en los cursos prácticamente superiores, terminando ya casi su carrera, así que estamos muy contentos de tenerle con nosotros. Gracias. Vamos a pedirle a Miguel que nos guíe en oración para que podamos estudiar esta temática. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, cuán agradecidos estamos, Señor, de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos en este momento pedir tu dirección y la compañía de tu Espíritu Santo para que a través de toda esta conversación no seamos nosotros quienes hablemos, sino que sea tu palabra en nuestros corazones y por supuesto también al corazón de cada uno de los oyentes. Bendícenos en el estudio de esta lección que es tan sumamente importante y que trata acerca del día de la venida del Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué importante es que se haya mencionado en la oración justamente la perspectiva del estudio que vamos a tener ahora. ¿Cuál es el énfasis? Y el énfasis está naturalmente en el día del Señor. Y aquí quiero abrir inmediatamente el diálogo, Miguel, pastor, porque nuestra temática parte diciendo de que en algún momento en el pasado era muy importante creer en Dios. Así es. Y sobre todo creer en el juicio final, porque si bien es cierto, nuestro comportamiento no debe estar supeditado a que viene un juicio, sin embargo, una persona que cree en Dios, que sabe que viene un juicio, indudablemente eso también va a modelar su vida y va a ser una persona digna de confianza. Por supuesto. Eso es lo que en algún momento se pensaba y se creía, y me parece que tiene mucha relación con lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué hoy día ha cambiado tanto esto? Y prácticamente ya no es un concepto para nada de moda, todo lo contrario. Muchas veces pensamos con indiferencia ante el tema de la segunda venida de Cristo. No sé, Miguel. Uno de los factores principales, Juvenal, ha sido la tardanza. Aunque nosotros bíblicamente sabemos que no es una tardanza, la gente ha creído de que esta promesa se ha ido difuminando con el paso del tiempo. Y eso sin duda también está motivado por otras cosas que hemos descubierto, que hemos ido aprendiendo y que hemos creído que son nuestro principal enfoque. Por ejemplo, solamente veamos un caso. Nosotros tenemos varias áreas de trabajo y una de ellas, por ejemplo, es la educación o la salud. Entonces, son maneras de trabajar y de compartir el mensaje de salvación con las personas. Pero nunca debemos olvidar que nuestro principal enfoque o la esperanza que mantiene viva nuestra vida es la segunda venida de Jesús. Entonces, tal como Pedro lo está diciendo ahí, puede sucedernos hoy en día a nosotros
Sucede que hay cosas externas que a veces también son relevantes para compartir con las personas, pero que la única y gran promesa es ahí en la segunda venida de Jesús, y jamás ella, ni por la tardanza, ni por el paso de los años, ni por nada, ni por los falsos maestros como vimos la semana pasada, ni por nada, puede ser cambiada por esta promesa verdadera que es la venida de Jesús. Ahora, respecto a lo que dice Miguel, aquí hay un punto bien importante porque el verso 2 del capítulo 3 dice, refiriéndose a que antes estaba... Vamos a leer el verso 1 también para que tengamos Sí. la idea más clara. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí hay una clara referencia indudablemente al Antiguo Testamento. Claro. ¿Ah? Una directa alusión a la importancia que le daba el apóstol Pedro a lo que antes se había escrito para tomarnos de aquello y fortalecer ahora el concepto doctrinal, en este caso particular, respecto de la segunda venida de Cristo. Así es. Ahora, tenemos que tener presente, además, que la autoridad que nosotros le damos a las Sagradas Escrituras, si yo le doy la autoridad que tiene, Que le corresponde. no que me parece, la autoridad que tiene, creo que yo voy a tener necesariamente que cambiar, voy a tener que adaptarme a lo que el Señor dice y hacer lo que Él me manda. Y fíjate, Y no intentar acomodar la escritura a mis gustos personales. Dicho sea de paso. generalmente eso se hace. ¿Ah? Eso se hace. Hay parte de la Biblia y a veces caemos como cristianos en los textos que me gustan, los subrayo. Entonces tengo un montón de promesas subrayadas, pero yo nunca he visto una Biblia subrayada con deberes. Con mandamientos. Con mandamientos, los deberes que yo tengo que cumplir. Eso no lo subrayo. Subrayo es lo que Dios tiene para mí, no lo que yo debo hacer para Él. ¿Ah? Entonces, ¿qué acontece? Ahora, además debemos pensar de que el Señor, tenemos un llamado del Señor. Y se me viene a la memoria el llamado que le hizo el Señor a Pedro. Y fíjate, después que él falló, de que él cayó cuando lo negó, Estrepitosamente falló. el Señor no lo dejó ahí. El Señor lo restaura. ¿Cómo lo hace? Cuando le hace la pregunta, ¿Pedro, me amas? Pedro estaba engañado antes. Era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Él creía, y en algún momento en una conversación también lo dije, yo sé lo que debo hacer, pero nunca lo que haría. Porque eso se ve en el momento que uno pasa por esa situación. Entonces Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y finalmente el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres? Y ahí Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Ah? Entonces, el Señor lo restaura al nivel, al lugar que él tenía antes, porque me imagino Pedro debe haberse sentido tremendamente mal después de lo que hizo. El último, y menos que el último de los discípulos debe haber estado. Entonces el Señor lo levanta. ¿Pero para qué? Para que nosotros continuemos adelante el camino. Recordemos que es interesante pensar cómo si yo fuera a un lugar hermoso, y que a lo mejor me hicieron una invitación, es algo muy especial, pero tengo la posibilidad de llevar a quien yo quiera. Y yo voy camino al lugar, voy encontrando personas y dicen, ven, vamos a disfrutar. ¿Ah? Y seguramente cuando lleguemos allá vamos a hacer, quién sabe cuánto, 50 o más, que vamos invitando gente en el camino. Nosotros vamos hacia el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que hacer, vamos a disfrutar. Y creo que en la compañía, el caminar junto a los demás va a ser también una forma de Se hace disfrutar. más llevadero. Y vamos a disfrutar también. Claro, aquí hay un punto bien importante, Miguel, de lo que está mencionando el pastor, porque por un lado está ese deseo intenso por parte de la cristiandad, especialmente estamos hablando dentro del contexto del periodo que a nosotros nos ha tocado vivir, que dicho sea de paso, queridos amigos, es un tremendo privilegio vivir en este tiempo denominado por la Biblia tiempo del fin, y saber que
aguardamos que se cumpla pronto la esperanza bienaventurada de la segunda venida venida. del Señor. Y a pesar de que hay un concepto de tardanza, sin embargo sabemos que dentro de los tiempos de Dios no hay tardanza. Pero también paralelamente están las personas que no solamente no creen o que han creído en algún momento, pero que hoy día, lamentable y tristemente, han perdido ese entusiasmo al cual Claro. hacía referencia el pastor, y lejos de estar atrayendo a personas para que puedan seguir entusiasmadas, lo que están haciendo es sembrar un concepto realmente equivocado, muy, no sé, desanimante, si existe la palabra, y que en realidad para nada ayuda a preparar a una iglesia para el encuentro con el Señor. ¿Cómo ves tú eso y cuánto ha afectado eso también el entusiasmo de la iglesia? Por supuesto que ha afectado mucho, Juvenal. De hecho, hay muchas denominaciones hoy que no hablan acerca de la venida de Jesús. Porque consideran que, Increíblemente. claro, o sea, siendo ese el motor que debería movilizarnos a todos como cristianos, independiente de la denominación a la que pertenezcamos, muchos han decidido no hablar de la venida de Jesús porque han creído de ella como un evento que debe ser próximo y rápido. Y bien tú lo mencionabas y yo también lo decía hace un momento, no hay una tardanza. Si nosotros queremos buscar ahí en la Biblia, es cierto, en la misma epístola de Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. 9 y 10, ellos hablan de que no hay una tardanza. Dice, el Señor no retarda su promesa según como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, esto ha afectado, imagínate tú lo que debe haber significado para las personas de ese tiempo, ver cómo se mofaban otros porque ellos predicaban que Jesús venía. Más aún cuando Jesús se había apartado de ellos hace poco y faltaban tantas cosas más por venir. O sea, los apóstoles sabían que todavía no era el tiempo de la venida de Jesús, pero anhelaban esa venida de Jesús. O sea, el mismo Juan, ahí en los capítulos finales de Apocalipsis, sabe que deben suceder muchos acontecimientos para que Jesús venga. Pero él irrumpe, ¿cierto? Y dice, amén, Señor Jesús, ven pronto, porque realmente anhelan. Hoy día la pregunta que yo me hacía cuando repasaba estas lecciones es, yo anhelo esa venida de Jesús con tanta firmeza y aún así, si hay exteriores, si hay eh, doctrinas o hay movimientos externos que en la mayoría no favorecen a mi fe, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy apartándome de ellos o estoy dejándome llevar y realmente estoy creyendo de que Jesús se ha tardado más de lo normal y estoy creyendo quizás de que no va a venir o estoy dudando? Yo personalmente quiero, Juvenal, y creo que el motivo que nos une hoy es afirmarnos más en esa fe, sin importar si Jesús no viene en 5 o en 6 o en 10 o en 20 años más, porque esa es una promesa real, es algo inminente, Jesús viene muy pronto. Entonces, la iglesia de hoy, tal como la iglesia del pasado, en los tiempos de Pedro, necesita afirmarse nuevamente en esa fe y recordar que nosotros somos adventistas porque creemos en la venida de Jesús. Ahora, ¿será que se ha ido afianzando un poco este concepto de tardanza, producto de que de tiempo en tiempo, digo, aparecen ciertas personas supuestamente iluminadas por Dios a través de su espíritu diciendo que en tal fecha el Señor va a venir? De eso ya hemos tenido bastante. Claro. Y lejos de fortalecer la fe, ha sido causal de que muchos finalmente se apresuren a llegar a este terrible concepto de que, bueno, ya el concepto de la segunda venida de Cristo no tiene mayor trascendencia para su vida. Bueno, eso es algo que nosotros comprobamos en carne propia, podríamos decirlo así. Porque cuando comenzó el movimiento adventista tuvo que pasar por este chasco de que se dio una fecha y en esa fecha no ocurrió lo que se pensaba que iba a ocurrir. No fue que no hubiese ocurrido nada. Pero de paso hay que aclarar ahí que no era la iglesia adventista, era el No, movimiento, un tal como se movimiento, menciona. claro. Claro, porque la iglesia adventista nace posteriormente, el movimiento. después de esto, pero causó mucho, por algo se le llama el gran chasco. Claro. Ahí el movimiento adventista, un movimiento que estaba esperando que ya no había necesidad de formar una iglesia. Donde había muchas denominaciones. Si nosotros pensamos que ahora, en octubre de este año, viene el Señor Jesús, ¿para qué vamos a estar formando iglesia? ¿Para qué vamos a construir templos? ¿Para qué vamos a hacer...? Claro. No, tenemos que preocuparnos. Es otro, el centro de nuestra atención, es precisamente la preparación para encontrarnos con el Señor. Recordemos que el Señor dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Llegado el cumplimiento, el Señor tiene una agenda, el Señor tiene un tiempo. No es un tiempo que esté pensando, mire, yo lo iba a hacer esta fecha, no, lo voy a hacer en esta otra mejor y está indeciso. No.
Entonces, el día ni la hora, dice, no lo sabe. claro, no lo sabe Solamente nadie. mi Padre, Él sabe. Él sabe, no es que esté pensando en cuándo lo va a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que además, yo creo que el enemigo nos pone esos pensamientos, porque nuestra atención debiera estar centrada en nuestra preparación. ¿Por qué razón? Porque ¿habría cambios en mi vida si yo supiera que en 5 años más viene el Señor? No, porque incluso como buen chileno, haciendo una acotación, dejaríamos todo para el final. Exactamente. Yo Claro. tengo 4 años para portarme mal y el último año me porto bien. Así es, ¿Ah? Entonces, ahora, lo Somos que demasiado calculadores. claro. Exactamente. Ahora, lo que no me detengo a pensar, que el Señor puede llamarme al descanso hoy día, y hoy día Cristo viene para mí. Claro. ¿Por qué? Porque en la muerte no hay conciencia. Entonces, ¿qué acontece? Que así pasen 10 años, pase una semana o pasen 100, 1 hora, ¿ah? El Señor va a venir, el morir y levantarse va a ser una misma cosa. así es. Eso no pasa en el sueño. Cuando hemos dormido bien y no hemos despertado, en la mañana nos despertamos, parece que recién me acosté. Pasaron 8 horas y parece que recién me acosté, recién me dormí. No tenemos conciencia de lo que aconteció en esas 8 horas. Entonces tenemos que pensar en que el Señor nos da la oportunidad. Tenemos que aprovecharla, tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor. ¿Ah? Bueno, y probablemente tal vez inspirado un poco en el salmista, ahí en el Salmo 94, cuando el apóstol dice claramente en el verso 8 del capítulo 3, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, claramente aquí nos está invitando para que nosotros no veamos la venida de Cristo desde la perspectiva del tiempo que tenemos nosotros como Correcto. seres humanos, sino que dejemos que el Señor en sus tiempos realmente nos demuestre que efectivamente aquí no hay una tardanza. Claro. Pero yo me pregunto, y seamos bien claros en este sentido, porque debemos comprender, entre comillas, comprender aquellas personas que dicen que el Señor se tarda en venir, porque incluso se pueden afirmar, perdón, de este mismo texto y decir, pero bueno, es que a lo mejor en el concepto de Dios falta muchísimo todavía y nosotros creemos que esto ya es una realidad. Muchos de nosotros caemos en un problema y creemos que con lo que sabemos del Señor, lo que Es sabemos de la suficiente. Biblia es suficiente. Entonces, las influencias exteriores vienen y nosotros decimos, bueno, a mí no me afectan y empezamos a descuidar, ¿cierto? El estudio de la Biblia, nuestro culto personal, nuestra búsqueda diaria con el Señor, el estudiar la lección de escuela sabática o cualquier cosa que nos fortalezca. No es tan necesario. Esto es muy similar al tema de la nieve. Cuando uno camina en la nieve, o las personas que alguna vez han tenido que caminar grandes distancias entre la nieve, saben que si uno se detiene, por mucho frío que tenga, es más peligroso. Porque al Claro. detenerte te arriesgas a morir congelado o Correcto. con una hipotermia. Entonces, La actividad en este caso mantiene claro, activo. cuando las personas Valga la se redundancia. confían o cuando nos confiamos mucho y creemos, no, esto ya parece poca verdad, y más encima descuidamos el estudio de la Biblia, nuestra fe va a ir Perfecto. muriendo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación. Por supuesto, invitándoles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos, amigos, de poder nuevamente llegar hasta ustedes en el segundo bloque de Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Un abrazo cordial también para quienes siguen nuestra programación del canal Nuevo Tiempo a través de nuestra plataforma digital www.nuevotiempo.org. Yo quiero llevarlos al siguiente plano, Miguel, pastor, pero antes algo tenía que decir con respecto al yo tema quisiera, de los 1000 años que mencionábamos recién. Es interesante acá en el verso 8 dice, el Señor lo retarda, perdón, en el verso 10, pero el día del Señor vendrá, perdón.
era el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Ah? Bien mencionaste que toma las palabras del Salmo 94. Ahora, tenemos que considerar una cosa. Hay quienes dicen que eso significa que lo que dice Dios de un día se trata de 1000 años. O sea, que todo se puede interpretar así. Exactamente, que todo lo interpretamos así. Y toman, por ejemplo, los días de la creación y el Señor, en lugar de ser 6 días, son 6000 años. O 7 días son 7000 años. ¿Ah? Ahora, tenemos que considerar algo. Aquí, tanto el Salmo como Pedro que toma estas palabras, recordemos que hay un cómo. Un día es como 1000 años. Ahora, si hubiese dicho, un día es como 100 millones de años, yo lo habría creído. Porque eso quiere decir que el tiempo, el Señor no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Pensemos, el Señor hizo el día de 24 horas y todo esto, fue algo para nosotros. Nosotros nos regimos por un lado no está limitado, pero sí respeta los tiempos. De todas maneras, claro, pero los tiempos nuestros. Claro, del punto de vista profético que él me refiero. Respeta los tiempos nuestros cuando nos habla, está hablándonos a nosotros. Exactamente, y aquí hay una acotación bien importante porque tal vez puede suceder fácilmente que nos olvidemos de los hechos del pasado, por eso el apóstol Pedro constantemente nos está llevando al Antiguo Testamento para hacer directa alusión, porque no es difícil imaginar que cuando nuestros primeros padres caen en pecado y se les promete, ¿cierto?, que iba alguien a llegar como el Mesías, cada hijo que nacía era esperado como el Mesías, pero fueron pasando los años, los siglos, etcétera, y la fe también comenzó a decaer. Pero Gálatas, en algunos, pero Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, etcétera. Ahí está claramente delimitado, o sea, Dios trabaja en base a tiempos previamente establecidos. Si se cumplió en ese momento, indudablemente es una garantía que se va a cumplir ahora. Pero recordemos, Él nos está hablando a nosotros, no podría usar Él los conceptos de Él porque no estaría dentro del marco de lo que nosotros podemos entender. Ahora, rápidamente, en Daniel capítulo 7, verso 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mar. Dice, 4 bestias grandes. Y el verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan de la tierra. No dice que son como. Claro. Porque esa es una comparación. Si yo le dijera a Miguel, eres como tu papá. Yo no le estoy diciendo que él es su papá. Es como. Similar, como. Claro. Hay una tremenda diferencia. Él se parece, en fin, es como el papá, pero él no Miguel es el papá. Miguel. Claro. Él es Miguel. Entonces, cuando ahí el Salmo y Pedro dicen que para Dios un día es como 1000 años, no está diciendo que son 1000 años. Vuelvo a insistir, si dijera para Dios un día es como 1000 millones de años, sería lo mismo, exactamente lo mismo. Me está diciendo que para Dios el tiempo Él no está limitado por tiempo ni espacio. Correcto, claro. Y es crucial entender esto, Juvenal, pastor, porque muchos malinterpretan estos textos. De hecho, hay cientos de escritores por ahí, de estos libros que van surgiendo con el paso de los años, de acuerdo a los movimientos, ¿cierto? Que mencionan que la Biblia tiene ciertos números que al juntarlos nos van a dar con exactitud la fecha de la venida de Jesús. No hay forma, ¿cierto?, de saber, y no es interesante saber el momento exacto, saber el día. Señor ya lo dijo. Ya por algo ni él mismo, ¿cierto?, lo ha dicho. Aquí hay un tema que va a trasfondo. ¿Es relevante conocer la fecha o es relevante que yo adopte esa promesa? O sea, interesante podría ser, pero no conveniente. Claro, y por eso él la ha guardado, ¿cierto?, en secreto, porque sin duda lo más importante está aquí en que nosotros deberíamos no impactarnos cuando Él venga, sino que la promesa de su venida nos impacta ahora. A mí la promesa de la segunda venida de Jesús no me impacta cuando ya lo estoy viendo venir ahí en las nubes de los cielos, sino que impacta mi vida hoy. Ahora yo los quiero llevar al punto nuevamente, porque aquí hay que analizar por qué hay gente que pensemos sinceramente, habían defendido la postura de la segunda venida de Cristo, la creían con total certeza, pero hoy día están hablando en contra. Claro. ¿Ah? ¿Por qué puede pasar eso? Y aquí me llama la atención, porque si uno va
al capítulo 3 y el verso 3, dice, sabiendo primero esto, es como que el apóstol me está llamando la atención. Mire, lo primero que tenemos que saber respecto a este tema es lo siguiente, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ahora, dice ahí, ahora si nosotros vamos al capítulo 2 y vemos el verso número 10, noten cómo el apóstol aquí está hablando de los falsos maestros, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica? Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, vuelve a repetir, andan en concupiscencia e inmundicia, etc. Entonces, pareciera ser que hay una directa relación. No es difícil imaginar que una persona que se va por un camino, ¿cierto?, equivocado, de concupiscencia, dice acá, de todo lo contrario a lo que Dios espera de nuestra vida como cristiano, llega a la conclusión de que el Señor o no viene o se tarda demasiado en venir. O sea, sería casi un indicio de cómo está realmente mi fe, perdón, claro, digo bien, mi fe en el Señor en relación a cómo está mi verdadera condición espiritual. Claro. O sea, es porque en muchas ocasiones hemos hecho de esto, más que un estudio sistemático, más que una búsqueda constante de Dios, lo hemos hecho algo sensorial. Yo siento esto, yo creo, yo debo vivirlo, debo experienciarlo, debo compartirlo, ¿cierto? Por medio de la música, de que mi mente fluya. Entonces, todas estas ideas así me apartan de la verdad, me apartan de donde yo debo encontrar, en este caso, las indicaciones para mi vida que se encuentran en la Biblia. Y sin duda, todas estas verdades que antes para mí eran fuertes, ahora son solamente una de las tantas teorías más que hay. Y eso, perdón, eso no es obra de la casualidad tampoco. Claro. Hay alguien que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Y alguien que está interesado precisamente en que yo le reste importancia a esto que tiene una importancia vital. Porque, bueno, si Cristo viene, hay personas que viven su vida sin pensar. Si uno les habla, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué tengo yo con eso? Y sin darse cuenta que es un hecho trascendental, importantísimo en nuestra vida. Entonces tenemos que, y a lo mejor el problema está precisamente en nosotros que no hemos sabido contagiar el entusiasmo, el deseo que venga. ¿Qué ocurre con un niño que el papá le dice, va a comprarle una bicicleta? Salió en la mañana el papá y va a volver en la noche y le va a traer una bicicleta. El niño pasa todo el día saltando y sale afuera y le dice a los demás niños, ¿sabe? Mi papá me va a comprar una bicicleta, mi papá va a traer una bicicleta. Y él lo está esperando. Desde que salió ya el niño está esperando al papá. El papá va a llegar en la noche, pero él está esperando. Y es más todavía. El chico le dice a los otros niños, si tú no peleas, te voy a prestar la bicicleta. ¿Ah? Y empieza a prestar la bicicleta, todavía no llega, pero el niño está disfrutando de la bicicleta. Anticipadamente. Anticipadamente, está gozando de la bicicleta. Entonces, ¿y qué pasa con nosotros? Cristo viene, Cristo va a cambiar todo lo malo, Cristo va a ser una nueva tierra, Cristo va a ser algo que nunca nosotros nos hemos podido imaginar, una felicidad plena, una felicidad total, una felicidad que va a durar eternamente, que no conocemos porque aquí tenemos momentos de felicidad. Cristo va a cambiar todas las cosas, Cristo va a terminar con el sufrimiento, con la muerte, con la enfermedad, con todo eso va a terminar. ¿Y nosotros? Ahora, uno de los argumentos que plantea acá Pedro respecto de personas que piensan de esta forma y actúan de esta manera, dice lo siguiente en el verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y aquí viene el argumento que ellos tienen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, para ellos mayormente no ha habido cambio. O sea, aquí hay un proceso que se ha ido dando en el tiempo, que no ha tenido mayores cambios y que esto es prácticamente un ciclo interminable. Claro, pero fíjate, ese mismo argumento es válido en el caso de Noé. En el caso de Noé, los antediluvianos podían decir exactamente lo mismo. Pero ¿dónde está? ¿Cuál es el diluvio? ¿Dónde está el diluvio? No decía que venía diluvio. Mira, desde que nuestros padres murieron, la cosa sigue igual. Nunca ha llovido. Ya han pasado 100 años y todavía no pasa nada. Entonces, y creo que nosotros tenemos
tenemos aún más responsabilidad porque tenemos estos hechos que avalan lo que el Señor está diciendo. Cuando estudiamos las profecías y vemos que todo se ha cumplido, pero a la perfección. ¿Por qué esta solamente no se iba a cumplir cuando todo lo demás se ha cumplido? Y esta que es una de las profecías más importantes, podríamos decir, porque la gran familia de Dios se va a encontrar y va a gozar eternamente y el pecado va a ser exterminado. Entonces, ¿tiene importancia o no tiene importancia? Absolutamente. Y quién sabe que tiene importancia es Satanás mismo. ¿Ah? De todas maneras. Él va a sus buscar, ataques. Eso él es va a lo que hay buscar que la entender, forma de que claro. esto suceda. Si bien, un Sí. paréntesis, nosotros no podemos centrarnos en andar conociendo los planes de Satanás, porque el gran plan que debemos conocer es el plan de Dios, pero Pedro nos ha dejado en claro que también tenemos que conocer sus artimañas, Claro. o por lo menos tener una referencia de ellas, porque él está tratando de apuntar, Juvenal, no a las cosas de qué colores son los más importantes para la iglesia, o qué ropa, o qué tipo de zapato yo uso. No, esas son cosas materiales o superficiales. Él está tratando de centrarse en cosas que son cruciales para la identidad. En este caso, la segunda venida es crucial para la identidad. Si nosotros tres, ni Dios lo quiera, morimos mañana y para nosotros la segunda venida de Jesús no tiene ninguna relevancia, nuestra vida entera no tuvo ninguna relevancia, porque eso quiere decir que bajamos a una tumba sin tener la certeza de que mañana nos vamos a levantar, sin tener la certeza que hay en Hechos, en los primeros capítulos, cuando los discípulos se despiden de Jesús, los ángeles le dicen en el versículo 11, el capítulo 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, es una promesa que le da identidad, le da un sentido. A mi vida le da sentido saber que de quien yo me he apartado lo podré ver en la segunda venida. Que todo lo que hay, que el pecado, que la injusticia tendrán un término. Ahora, dentro de este concepto de la segunda venida, no cabe ninguna duda que el Señor Jesús estaba tan preocupado, creo yo, en su momento, y sus palabras así lo advierten, que Él en forma anticipada también con su visión profética dijo, se hallará fe en la tierra. Claro. O sea, significa que en este momento estamos viendo tristemente, lo digo así porque el Señor no quiere que suceda esto, pero Él anticipó que la fe nos iba a faltar. Y de hecho estas personas que plantean este argumento es porque ya su fe está prácticamente destruida, Claro. aniquilada, no tienen esperanza, total, el Señor no viene y paralelamente vamos a vivir una vida como la que siempre hemos querido vivir sin ningún tipo de restricciones. Entonces, pregunto, ¿por qué hoy día la fe está tan debilitada que hace que lleguemos a este tipo de conclusiones? Cuando debiera ser lo contrario. Está debilitada sencillamente porque no se le ha dado la importancia que tiene. Creo que nosotros tenemos que ver que esto es no importante, es importantísimo. Esto es algo que el enemigo ha trabajado para eso y lo ha hecho muy bien. Tenemos que reconocer que lo ha hecho muy bien, ha hecho muy bien su trabajo de sacar la esperanza del corazón de la gente, de sacar esto que es tan importante, esta verdad que es importantísima. Y fíjate lo que recuerdo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice allí en el capítulo 24 de San Mateo, este capítulo profético, donde dice, velad pues, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, continúa diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. Pero hay otro siervo del cual habla que dice que el Señor tardó. ¿Y cómo tardó? Bueno, él se puso a trabajar para sí. Y cuando el Señor llega y le pide cuentas. Entonces, tenemos que ver de estas dos parábolas, en una de las parábolas dice que yo debo velar y prepararme. En la otra me está diciendo que yo tengo que hacer algo. Y ojo, generalmente hay quienes piensan que yo tengo que hacer algo para salvarme. No es eso lo que está diciendo. No es eso lo que estoy diciendo.
yo para salvarme no tengo que hacer nada, pero mi salvación tiene que verse a través de mis hechos. Porque dime tú, si una persona me ha dicho de que el Señor tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le salvó, y esa persona la veo después en la tarde que va totalmente ebrio y llega a la casa y le pega a la señora, ¿puedo pensar de que esa persona realmente encontró, se tuvo un encuentro con el Señor? Pero decía Miguel hace un momento atrás que nosotros como Iglesia Adventista justamente llevamos este nombre por las dos verdades distintivas que nos representan, tanto el sábado como Día del Señor y también la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo esto nos ha afectado a nosotros como adventistas? ¿Cómo vemos que los burladores, usando la misma expresión del apóstol Pablo, también puede afectar nuestra fe como creyentes en la segunda venida del Señor Jesús? ¿Y cómo debiéramos, queridos amigos, también enfrentar a estos burladores? Bueno, quiero invitarles para que vayamos a nuestra última y breve pausa y luego estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en el último bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia, agradeciendo también la fiel sintonía que ustedes nos brindan. Un saludo cordial también para quienes nos ven en otras latitudes, fuera del territorio nacional, acá en Chile. Saludamos a todos nuestros amigos en toda Sudamérica que de una u otra manera también están siguiendo nuestra programación. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Bueno, dejamos una pregunta ahí en el aire en el bloque anterior, porque una cosa es ver esto desde la perspectiva tal vez muy objetiva, desde afuera, ver lo que está sucediendo, cómo actúan los protagonistas frente a una situación tan preocupante que el apóstol Pedro plantea, que es de caer en la fe con respecto a la venida del Señor. Pero otra cosa es sentirnos completamente identificados, en este caso puntual como adventistas, y cómo abordamos el hecho de que los burladores de una u otra manera van ganando terreno, directa o indirectamente, y pueden ir afectando la fe de muchas más personas de las que nosotros podemos imaginar. Aquí hay dos cosas que yo quiero compartir contigo, Juvenal, y con el pastor también. Y que uno tiene que ver y que tiene relación con lo que hablábamos anteriormente en el bloque anterior. La fe se desarrolla, y lo voy a insistir porque creo que es relevante, y la Biblia lo dice, la fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, es inevitable, para que nuestra vida tenga más fe, necesitamos estar en más contacto con Dios. Aquel que nos da, ¿cierto?, sus bendiciones, aquel que nos alimenta, aquel que nos fortalece. Ahora, hay otro concepto también, que es el segundo que yo quiero compartir, y es que haya burladores no quiere decir que yo voy a enfrentarlos y a decirles, ustedes son falsos, ustedes están mintiendo, de ninguna manera. De hecho, esa es una actitud que va más ligada hacia el lado del mal que hacia el lado del bien. O sea, eso es lo que Satanás quisiera que nosotros hiciéramos. O sea, él quiere de alguna forma tratar de tentarnos y de movernos a que nosotros actuemos de una forma que eche por tierra todo lo que creemos. O sea, que yo me levante los puños, ¿cierto?, y de la camisa y vaya a enfrentar a esa persona para decirle, tú estás mintiendo. Esa no sería de ninguna forma la manera correcta. La Biblia es bien clara al decir que el mal lo vencemos, ¿de qué manera? Con el bien. Entonces, ahora, ¿qué sería vencerlo con el bien? ¿Cuál es la actitud? Sin duda, en esta situación, la manera sería sostener con más firmeza y expresar, o sea, demostrar que mi vida anhela la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, yo te doy un caso. A mí me pasa, yo tengo amigos que no son cristianos, que no creen en la venida de Jesús, pero cuando yo hablo con ellos, les hablo de un evento
que yo creo real, y aunque parezca autosuficiente, o más bien dicho, autorreferente, perdón, ellos ven que yo la anhelo. Y ellos a mí me dicen, yo no estoy seguro si ese Jesús viene, pero algo me dice que sí, pero te veo con seguridad. Entonces, una manera sería de ninguna forma dejar de predicar este evangelio, dejar de predicar esta verdad, Ahora, que no haya nada. Un poquito, y creo que algo que también ayuda mucho es aquellas cosas que no decimos. O sea, Claro, que la persona vea mi forma de actuar. A lo mejor yo no le voy a hablar de la segunda venida. Directamente. Pero va a ver que hay algo diferente. Yo tengo una vida diferente. Ahora, si me pregunta, ¿por qué? El por qué mi vida es distinta, por qué yo no hago lo que los demás hacen, por qué yo soy diferente en muchos aspectos, en ese momento yo tengo la oportunidad de darle el testimonio. ¿Mm? Pero a veces fallamos más en lo que hacemos que en lo que decimos, Claro. porque a veces somos muy elocuentes en lo que decimos, pero la persona pone en la balanza lo que yo digo y lo que yo hago y a lo mejor... vive como esperando la venida de Jesús. Exactamente. Parece que Claro, no. alguien dijo Claro. por ahí que los actores hacen que una realidad que sea ficticia, en el fondo no es una realidad Es- verdadera, pero la dicen y la actúan de tal de forma tal manera parece. que eso parece real. Parece verdad. ¿ah? Pero a veces, y eso se contrasta con los cristianos, y Que creo que es tienen una una dura verdad. crítica, es una dura crítica. Dice que Exactamente. nosotros Por los supuesto, cristianos tenemos decimos una la verdad como si fuera mentira. Exactamente. Yo creo que lo que decía Miguel es una gran verdad. O sea, el grado de convencimiento, Convicción, claro. de certeza, de seguridad, cuando decimos algo, de una u otra manera, creo que nos delata si estamos realmente comprometidos con esa verdad o simplemente Claro. una verdad que hemos asumido como una de las tantas verdades dentro de un cúmulo de doctrinas. Juvenal, mira, ¿Sabes? Sí, no, pastor, por favor. Perdón. Por favor. El apóstol también me está mostrando, y cuando habla de Pablo, dice nuestro hermano Pablo, dice que ha dicho algunas cosas, dice que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo hemos estado diciendo. Hay personas que predican, pero a veces no tienen el conocimiento necesario, o a veces mínimo, como para hacerlo. Porque, recordemos, nosotros tenemos, para estudiar la Biblia, primeramente tenemos que orar. En segundo lugar, tenemos que tener algunas reglas básicas, como por ejemplo el contexto. Si nosotros nos salimos del contexto, un Puedo estar texto predicando fuera de una contexto, pseudo-verdad. exactamente. Entonces, el enemigo se encarga de eso. Se Pero encarga de que perdón que interrumpa un poquito, pero en Sí. esta parte, ¿cuál sería el peligro o podría haber un potencial peligro que alguien pueda llegar a la conclusión en base a esto que se está mencionando, de que a lo mejor yo no voy a predicar porque conozco muy poco y que voy a esperar a lo mejor hasta que tenga una experiencia vastísima? ¿Realmente ahí voy a salir? No, Cuando efectivamente podría salir al principio correcto. por una limitada comprensión de la verdad, pero que sabe que realmente es la verdad. ¿ah? No tendrá una visión completa, pero al mismo tiempo sabe que ya eso lo puede contar. Bueno, justamente yo creo que tenemos, por eso, antes de salir, yo tengo que haber estudiado lo que la palabra del Señor dice y lo que voy a enseñar. Para saber lo que Fíjate- voy a decir. Exactamente. Fíjate, un breve ejemplo. Escuché a alguien predicar en la radio y dijo que antiguamente los judíos comían ciertas carnes, pero ahí en Hechos 10 el Señor nos dio Libertad. la libertad para comer de todo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí en Hechos 10? Recordemos el caso de Pedro cuando dice que tenía hambre, subió a la azotea y tuvo una visión. Dice el verso 10 también, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo
todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, dice, el Señor limpió todo esto, así que ahora podemos comer de todo. Pero resulta que ahí no está hablando de comida. Es ese el contexto, claro. Claro. Entonces, si yo sigo leyendo el mismo texto, ni siquiera tengo que ir a otro lado, sigo leyendo el mismo Me aclara capítulo todo. 10 del libro de Hechos, llega y en el verso 28, verso 27, dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido aquí en la casa de Cornelio. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre llame común o inmundo. Él no estaba hablando de comida ahí. Era su prejuicio que tenía para poder juntarse para llevarle el mensaje a aquellos que no eran judíos. Entonces, con eso yo tengo que tener cuidado. Porque yo debo leer si realmente el texto me dice. Por eso que es importante, y siempre te veo cuando dice, si usted tiene una Biblia, tráigala y vea los versículos. Importantísimo. Nosotros podemos hablar y decir el versículo tanto. Y claro, la persona o nos cree o sencillamente no pasa nada con él. Claro. Si nos cree va a repetirlo. Comentaba hace un poco con una persona ese versículo que hay en la Biblia que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le decía, ¿ha escuchado usted ese texto? Sí, ¿lo ha leído en la Biblia? No, pero lo he escuchado ese texto. Sí, le decía, qué extraño, porque ese texto no aparece en la Biblia. ¿Ah? Pero parece que fuera bíblico. ¿Se fija? Entonces yo puedo decir cualquier cosa. Y si la persona no lo comprueba... Y el peligro está en que hablábamos de la certeza de la convicción. Si yo digo algo con certeza, pero lo que digo no es verdad, claro, voy a inducir la a otra error persona a muchas va a personas. continuar. Miguel, Y eso tú ha tenías acontecido. algo pendiente que ibas a agregar Sí, en era torno a lo mismo. un aspecto práctico más que nada. Yo creo que en mí ha surgido este deseo de la segunda venida de Jesús motivado por mi entorno juvenil. Yo veo a mis abuelos cuando ellos hablan de la segunda venida de Jesús y veo lágrimas en sus ojos. Veo Emoción. ansias, veo emoción. Y no es tristeza, sino que alegría de saber que se va a cumplir. Mi abuelo tiene 83 años, hace 83 años que es adventista y todavía anhela y cree que el Señor viene pronto. Y es muy probable, Dios no lo quiera así, pero es muy probable que Él baje al descanso y el Señor aún no venga. Porque ya lo hemos visto, no tardando su promesa, sino que tratando de que todos sean salvos. Pero yo veo que Él va a ir a ese lugar a descansar por un tiempo sabiendo que Jesús vuelve pronto. Ahora O sea, no cabe ojalá ninguna viva duda en que esa nosotros eso. convicción ha influido muchísimo. Claro, en ti. y en nuestro entorno, o sea, cuando yo impacto la vida de otras personas, si bien lo dice el pastor, hablando, pero más que hablando, haciendo, otras personas no solamente ven esto como algo que pareciera ser real, sino como algo que pueden vivir, y eso es lo que nos hace falta. Correcto. Y aquí hay un punto bien importante porque nos acercamos ya a la parte final de nuestro programa, pero es valioso destacar que todo esto que hemos conversado y muchas cosas más que no alcanzamos a decir por la limitación de los tiempos precisamente del programa, es que esto tiene un propósito, ¿no? O sea, alguien podría recibir todo el mensaje y finalmente decir, y permítame la expresión, ¿y a mí qué? ¿Ah? ¿Qué hago con esto ahora? Y es importante la declaración que aparece en el verso número 11 del capítulo 3, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y no solamente eso, dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Claramente aquí hay una reacción, ¿eh? Y que cuando alguien realmente entiende este mensaje, se da cuenta realmente de la proximidad de la venida de Cristo, no puede quedar indiferente ante esta realidad, y hay algo que nace en forma espontánea, incluso como decía Miguel, con lágrimas, con emoción. ¿Cómo podemos llegar a experimentar esto? En la medida que hoy día pareciera ser que este tema es un tema que está un poco desgastado
y que lamentablemente para muchos ya no tiene mucho significado, Pastor Horacio? El Señor está pronto a venir. Y puede que el Señor me llame al descanso antes, no sé. Aquí ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Nadie puede decir que uno de los tres va a morir primero, porque ninguno de nosotros sabe. Pero hay una cosa. Aun cuando bajemos al descanso, o si estamos vivos cuando el Señor viene, esa es una realidad que no podemos negar. Cristo viene. Amén. Y Él quiere que nosotros estemos preparados. Pero preparémonos así, pensemos en el niño pequeño que el papá le fue a buscar una bicicleta. El Señor no nos fue a buscar una bicicleta. Es mucho más que eso. ¿Se imagina usted pasar la eternidad con aquellas personas a quien tanto ama? Aquellas personas que cuando tenemos que separarnos, aunque sea por poco tiempo, nos duele el corazón. Saber que vamos a pasar la eternidad allí, no va a haber más separación, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber delincuencia, no va a haber ninguna de esas cosas que hoy día nos quitan la paz y la tranquilidad. Entonces, ¿por qué no prepararnos? Ahora, ¿cómo me preparo? Solamente tengo que orar al Señor, conversar con Él y pedirle que Él me ayude. Él me va a ayudar también a entender su palabra. Y mi vida va a ser una vida semejante a la que vivió nuestro Señor Jesús acá. ¿Que es difícil? Para mí es imposible, pero para Dios no lo es. Él puede hacer posible lo que para mí es imposible. Por eso, ¿por qué no comenzar ahora? El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración y le pedimos que Él nos ayude para que esto sea una feliz realidad en nuestra vida? Amén. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón la bendita esperanza de la segunda venida, del regreso de nuestro Señor Jesús. Él vendrá a buscarnos a llevarnos de este mundo oscuro, de este mundo donde hay sufrimiento, dolor, muerte, a un lugar que tú has preparado donde podremos disfrutar de la felicidad plena. Te rogamos que nos ayude, Señor, que el enemigo no pueda quitarnos esta esperanza del corazón. Y si hay alguien que está mirando este programa y le es difícil creer, Señor, tu Espíritu Santo puede ayudarle a hacerlo. Guíalo, Señor. Muéstrale que hay una vida mejor de la que el mundo ofrece. Permite, Señor, que a pesar de los problemas, dificultades, enfermedades que pueda estar pasando, tú, Señor, puedes darle seguridad. Permite que así sea, Señor. Gracias porque estás dispuesto a darnos esto y mucho más. Te rogamos que te quedes con nosotros y nos bendigas. Y una vez más, te pedimos por quienes están pasando por momentos difíciles, que tú pongas aquella paz que solamente tú puedes entregar. Amén. Pedimos esto sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de esta forma, queridos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos ya llegando al fin de nuestro programa por el día de hoy. Por supuesto, no sin antes agradecer la sintonía que ustedes nos han brindado y también la presencia de nuestros queridos invitados. Gracias por haber aceptado la invitación. Dios les bendiga a cada uno. Y por supuesto, queridos amigos, les invitamos para que ustedes permanezcan en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Será hasta la próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.